Ahí primeramente saludar a los que están viendo el video. Entonces la clase de hoy vamos a empezar a trabajar la parte de capacitores y ahí entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Entonces vamos a trabajarlo directamente acá en la presentación. Voy a quitar el video más que todo porque como estuve teniendo problemas a la hora de ingresar, yo creo que es que la computadora, ya los recursos están un poquillo saturados, entonces voy a quitar un toque el video para para gastar menos recursos. Ok. Y participantes. Listo. Ok, entonces como les estaba diciendo, lo que vamos a ver ahorita es la parte de capacitancia y dieléctricos. Ok. ¿Qué saben ustedes de los capacitores? ¿Qué será un capacitor como tal? ¿Alguien? Profe, un componente electrónico que retiene cierta carga y se va descargando con el tiempo. Ok. Entonces, un capacitor como tal, podríamos decir que es un componente electrónico con el cual sirve para almacenar energía. Ok, ese es el principal uso que tienen los capacitores. Igual, nosotros podemos tien- tienen algunos otros usos. Esos no los vamos a ver dentro del curso, pero sí se pueden utilizar para rectificar un poco, ¿verdad? O rectificar señales o cosas por el estilo, pero para cuestiones del curso va a ser eso. Una parte o un componente electrónico capaz de almacenar energía. ¿Ok? Algo importante de los capacitores que tenemos que tomar en cuenta es que solamente los podemos hacer con lo que serían conductores. ¿Ok? Yo no puedo hacer un capacitor con, eh, con materiales dieléctricos o materiales que sean aislantes. Eso básicamente porque yo necesito dos conductores, ¿verdad? Que tengan o que distribuyan las cargas entre ellos. ¿Ok? Entonces, que la carga se almacene y sea distribuida a través de todo el capacitor. Entonces, por eso es por lo que necesitamos que básicamente los capacitores sean conductores. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Bueno, acá en medio de los capacitores o en medio de ese campo eléctrico que se estaría generando a partir de esos dos conductores, ese campo eléctrico yo lo puedo dejar vacío o lo puedo meter con algún material. El material que se mete ahí
ese sí tiene que ser un dieléctrico. Entonces, así en palabras cortas, para adelantarme un poquito a la materia, el epsilon sub 0 que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? Si tenemos esto se llama la permitividad del vacío o la permitividad eléctrica del vacío. Si aquí yo lo lleno con un material que sea un dieléctrico, entonces yo voy a reemplazar ese epsilon sub 0 o esa permitividad eléctrica del vacío por una permitividad eléctrica del material. ¿Ok? Donde epsilon es igual a una constante K, que es la constante dieléctrica, multiplicado por la permitividad en el vacío. Ok, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a suponer que entre los dos conductores voy a tener vacío. Ahora, la energía que se va a almacenar en los conductores no se almacena por la carga que nosotros tengamos, sino la energía se va a estar almacenando es en el campo eléctrico que yo estoy generando entre esos dos conductores. ¿Estamos claros? Sí, no, más o menos. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, está claro. Ok, entonces, si yo tengo acá, digamos, esto conectado a un circuito eléctrico, ¿verdad? Una placa. Y por este otro lado, yo le conecto otra placa. Aquí tenemos una fuente, pero eso después lo vamos a ver. Acá la idea es que con la fuente, entonces yo puedo cargar este material eléctricamente. Entonces, por ejemplo, acá yo lo cargo positivamente. Al ser conductores, eso se va a esparcir de una manera uniforme a lo largo de todo el conductor. Y por lo tanto, si este se carga positivamente, ¿qué va a pasar en el lado opuesto? Las cargas positivas van a traer cargas negativas. Y esto se van, esa cantidad de cargas positivas y negativas que se van a traer entre sí de una fuente, van a ser exactamente con la misma carga, pero los signos entonces van a ser contrarios. Si aquí yo meto 5 microcoulomb de carga eléctrica, aquí entonces yo voy a tener menos 5 microcoulomb. ¿Se acuerdan un poco todo lo que habíamos visto de esto de los conductores? Entonces, las cargas en cada una de las caras del capacitor, las cargas en magnitud son iguales. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, datos importantes de acá, sobre todo aquellos que nunca han visto nada de circuitos. Cuando nosotros lo ponemos así, cualquiera de estos dos símbolos que tenemos acá abajo van a corresponder a los
a la forma en que se representa en un circuito escrito. Entonces yo lo puedo hacer con dos barras laterales que sean del mismo tamaño o con una barra lateral y una que esté puesta un poco circular. ¿Ok? Cualquiera de los dos va a representar el capacitor. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Por lo general, los capacitores tienen polaridad. Entonces, cuando ustedes lo meten en un circuito eléctrico, es importante que la patilla positiva la pongan hacia el positivo y la negativa hacia el negativo. ¿Ok? Si lo ponen al revés, una vez cuando yo estaba llevando un curso de electrónica, recuerdo que uno de los compañeros lo puso al revés y simplemente se oyó una bonita pequeña explosión con un ruido bastante fuerte y adiós capacitor. Ok, ahí se los digo más que todo por aquello que los vayan a utilizar. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora, datos importantes. La capacitancia o la capacidad de energía que tienen por cantidad de carga, ¿verdad? O cantidad de carga por unidad de energía que tiene un capacitor va a estar dado por la relación que hay con la carga entre el potencial con el cual yo mantengo ese capacitor. Entonces, una fuente de poder, bueno, eso se representa con una línea más grande o una línea más pequeña. La línea más grande es el positivo, la línea más pequeña es el negativo. Entonces, yo traigo acá, pongo un capacitor y lo conecto de esa manera. Ok, entonces, la diferencia de potencial que yo tengo entre las dos placas, no sé, ahí algo pasó. Bueno, la diferencia de potencial que yo tengo entre las dos placas, por lo general, es la misma diferencia de potencial que tengo con la fuente de poder. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Denme un segundito. Se les puso... Profe, la pantalla se ve negra. Se ve negra. Sí. De blanca. Sí, sí. Ahorita me acaba de mandar un mensaje de que termine el proceso, pero si lo termino yo creo que me saca. Entonces voy a ver. Voy a darle un segundito a ver si quiere responder. Ok. ¿Me escuchan ahí? Compañeros, compañeros. Sí, profe, ahí se le escucha. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si no cualquier cosa.
No, es que yo creo que ya la computadora está diciendo que después de un mes de no pagarla, ya necesita que la paguen. Entonces, vamos a ver si no se perdió un poco. Ok, entonces lo que les estaba diciendo básicamente es que la capacitancia, entonces, es la unidad de medida que tienen los capacitores. Entonces, esa capacitancia va a ser la carga que nosotros estamos teniendo acá, ¿verdad? Ya sea la positiva o la negativa, como ambas son de la misma magnitud, entre la diferencia de potencial que hay entre las dos partes del capacitor, ¿verdad? Entre los dos conductores. ¿Ok? Esa diferencia de potencial, cuando yo tengo una batería externa, esta batería externa es la que me va a permitir, entonces, cargar estas dos placas. ¿Ok? Voy a quitar el video para ver si se hace un poco menos pesado eso para la computadora. Ok, entonces, bueno, aquí entonces, bueno, esa sería la forma en que se mide la capacitancia. La capacitancia va a tener unidades de faradios. ¿Ok? Un faradio corresponde a un coulomb por voltio o coulomb cuadrado entre julios. Esos serían esas unidades de faradios. Entonces, ¿me siguen con esto, compañeros? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces, acá lo que me interesa de esta ecuación es lo siguiente. Que si yo cambio mi diferencia de potencial o esta diferencia de potencial, me va a limitar entonces cuánta carga puedo tener en cada una de los conductores que tiene ese capacitor. ¿Ok? Y la capacitancia va a ser un valor constante o un valor que al final de cuentas, ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, no va a depender ni de la carga ni va a depender del potencial. La capacitancia es un valor constante que únicamente va a depender de la geometría que tenga mi capacitor. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, entonces únicamente va a depender de geometría. Eso quiere decir que si yo aumento la carga y el capacitor está solo, la diferencia de potencial entre los dos debe disminuir en igual proporción. O si yo aumento el potencial, si el potencial yo lo aumento, la carga entonces va a disminuir.
Ok, eso es algo que va a suceder con los capacitores. ¿En qué se pueden utilizar los capacitores? Bueno, aquí hay diferentes usos que le podemos dar a los capacitores. Por lo general, los capacitores comerciales que se utilizan dentro de los circuitos, estos son algunos ejemplos de ellos. Y algo importante, la capacitancia siempre es un valor muy, 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 muy pequeño. Para llegar a un capacitor, por lo general son de microfaradios, de picofaradios. Es raro ver un capacitor de milifaradios. Es raro verlo. Y ni que se diga de capacitores de faradios o valores superiores a eso. ¿Ok? Capacitor, otra palabra que se utiliza como sinónimo es la palabra condensador. ¿Ok? Capacitor o condensador, por lo general, son sinónimos. Acá, digamos, dentro de los micrófonos, ahí, o un micrófono, lo que hace es alterar un poco la geometría y hacer entonces que la capacitancia cambie, y como cambia la capacitancia, entonces van a cambiar elementos como el voltaje o la diferencia de potencial o la carga que hay. Para entenderlo un poquito mejor, si quieren vamos al primer ejemplo, que es el ejemplo más sencillo. Un capacitor de placas paralelas. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una placa, vamos a suponer que la longitud de esta placa, una placa cuadrada puede ser, o rectangular. Vamos a suponer que la longitud de esa placa es muchísimo mayor a la distancia de separación que tengo acá. Por lo tanto, ahí sí ocupo que busquen un poquito las notas. Busquen un poquito las notas de la clase. Y recordemos cuál es el campo eléctrico para una sola placa. ¿Cuál era el campo eléctrico para una placa ahí? En este punto, a una distancia Y. ¿Cuál era el campo eléctrico ahí? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Sigma sobre 2 por epsilon sub 0. Correcto. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Entonces, si este tiene un sigma sobre 2 epsilon sub 0, que va para arriba, vea que la placa de abajo va a tener un sigma sobre 2 epsilon sub 0 que va para abajo. Entonces, fuera del capacitor, el campo eléctrico va a ser prácticamente cero. ¿Estamos? Según la simplificación que hemos hecho. Ahora, dentro del conductor, entonces, ¿cuál va a ser el campo eléctrico? Perdón, en medio de las dos placas. Vea que la placa de arriba va a tener un campo eléctrico hacia abajo y la de abajo va a tener un campo eléctrico hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico en medio de las dos placas va a ser
sigma sobre epsilon sub 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, como ese es el campo eléctrico, yo el sigma lo puedo cambiar como la carga entre el área que tenga esa placa. Y el campo eléctrico, como el campo el potencial, como el potencial es la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de longitud, ¿verdad? Que ahí yo a veces se los he puesto DR, pero es mejor usarlo como un DDL. Entonces, podríamos decir que el potencial que hay, o la diferencia de potencial que hay entre la placa de arriba y la placa de abajo, va a ser el campo eléctrico que tengamos multiplicado por la distancia de separación entre las dos placas. En otras palabras, el potencial va a ser 1 entre epsilon sub 0 por la carga, la distancia entre el área. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si el potencial está dado por esto, cuando yo lo meto en la fórmula del capacitor, si metemos esto acá en el potencial, nos queda que la capacitancia es epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. ¿Me siguen? Entonces, lo que yo les dije hace un rato. ¿De qué depende la capacitancia? Vea que la capacitancia no depende de la carga ni tampoco depende de la diferencia de potencial entre las dos placas, sino depende únicamente del área que yo tenga, ¿verdad? El área de mi placa y de cuánto esté distanciada. ¿Cuál sea esa distancia? ¿Me siguen con eso? Sí. Sí, entonces, como epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro, que es otra forma de expresar epsilon sub 0, u otras unidades, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que quitar este 10 a la menos 12 tendría que tener una muy buena relación entre ellos dos. Si el área es grande, voy a tener una capacitancia bastante grande. Siempre y cuando la distancia de separación sea lo más pequeña posible. Entonces, para poder hacer esa distancia de separación pequeña, para poder unir estas placas, lo más que pueda, sin que se lleguen a tocar, ¿verdad? Ahí entra una de las propiedades de usar dieléctricos. ¿Ok? O una de las ventajas de usar dieléctricos en medio de las placas. Ahora vamos a ver algunas otras, pero
términos generales, esa es un poco la idea. Entonces, acá, bueno, ¿cómo funciona el micrófono que les había dicho yo anteriormente? Cuando ustedes hablan, ¿qué es lo que están haciendo en el espacio, en el espacio que los rodean para que se escuche su voz? ¿Quiénes de ustedes ya llevaron Física 3? Yo, profe. ¿Usted ya lo llevó? Ok. Yo ya lo llevé, profe. Ah, bueno, entonces, ¿se acuerdan de las ondas de sonido? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, el aire lo podríamos ver como partículas, donde hay muchas partículas y después hay pocas partículas, después muchas partículas y así sucesivamente. Ok, lo podemos ver como una onda, que esto va viajando en el tiempo. Entonces, cuando muchas partículas golpean esta placa y aquí se da un déficit de partículas, entonces yo puedo disminuir esta distancia. Si yo disminuyo la distancia, cambio la capacitancia. Y al cambiar la capacitancia, entonces voy a alterar la diferencia de potencial que tengo entre las placas. Entonces así yo puedo enviar a través del alambre, envío una señal, que esa señal después por el amplificador y otras cosas, se puede convertir esa señal en sonido. Profe, ¿y si cambia el área? Ajá, también, Cambio. también, pero el problema es que cómo cambia el área de dos pedazos de metal. A menos que ese metal sea líquido o algo así, que pueda modificarlo. ¿Me sigue? Sí. Sí. Entonces el área sí va a ser más difícil modificar. Por eso lo que se modifica por lo general es la distancia de separación. Entonces, así es como funciona en realidad lo que sería la parte de un micrófono. ¿Estamos claros con esto? Entonces, veamos aquí este pequeño ejemplo, más que todo para que se hagan una idea, de cómo puede ser el hecho de o cuál puede ser el área para poder encontrar un capacitor de un faradio. ¿Ok? Entonces, sabemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. Despejando de aquí, está muy complicada esa operación. Entonces va a ser igual a la distancia de separación multiplicado por la capacitancia entre epsilon sub 0.
Habíamos dicho entonces que la distancia es 1 milímetro, o sea, 1 por 10 a la menos 3 por, dijimos 8.85 por 10 a la menos 12. Ok, y, perdón, el 8,85 por 10 a la menos 12 va abajo. Multiplicado por un faradio. Ok, ¿cuánto les da eso? Compañeros, compañeras. 0,01. 0,01. No, 1 por 10 a la menos 3 entre 8.85 por 10 a la menos 12. A las menos 12, perdón. ¿Cuánto Sí. le da? Número grande, profe. Dice que es... Dice que da, profe, 1.13 por 10 a la 8. 1.13 por 10 a la 8. Exactamente. O sea, si vemos la longitud, si lo hacemos cuadrado, entonces la longitud de cada lado tiene que ser la raíz cuadrada de eso. ¿Y cuánto me da esa raíz cuadrada? $10,630. Ok. Entonces, para poder hacer un capacitor de placas paralelas de un faradio, necesitaríamos básicamente 10 kilómetros de longitud para poder hacer eso. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese valor? Un toque grande. Realmente es bastante complicado hacer eso. Tendríamos que meternos en un desierto enorme para poder hacer un capacitor de un faradio. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Compañeros, ¿por qué los capacitores siempre tienen valores muy pequeños? Ok. Entonces, vamos a ver. Igual los capacitores yo los puedo generar de diferentes formas, ¿verdad? Acá la idea es como ver por lo menos las 3 formas más básicas de los capacitores. Las 3 formas básicas de los capacitores es las placas paralelas, que fue esto que vimos acá, ver la de capacitores cilíndricos, esféricos y capacitores cilíndricos. Son como los 3 básicos que siempre tienen que ir.
Entonces, más que todo, también para que se acostumbren un poquito a la fórmula. ¿Ok? ¿Cómo podríamos encontrar entonces acá? Básicamente, si usamos la ley de Gauss para encontrar para encontrar cuál es el campo eléctrico acá, para poder encontrar el potencial. Entonces, en esa esfera, ¿cuánta carga estamos, cómo es? Estamos encerrando. ¿Cuál sería la carga encerrada? Carga encerrada sería Q, ¿verdad? Si lo tenemos el positivo adentro. Entonces eso me da Q entre epsilon sub 0. Y en otras palabras, el campo eléctrico va a ser igual a la carga entre el área de la esfera, que sería 4pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado, ¿cierto? Compañeros. Sí. Entonces, si tenemos esa carga, ese campo eléctrico, ¿cuál sería el potencial? El potencial es la integral de Q, ¿verdad? El campo eléctrico. Aquí me falta el 4pi. 4pi epsilon sub 0. Entonces voy a ponerlo así, por 1 entre r cuadrado. Y la carga se estaría moviendo del positivo al negativo. Por lo tanto, va a ser un diferencial de radio. Entonces, el potencial, ¿cuál sería? Bueno, aquí por ahí va a salir un menos, pero o lo vamos a hacer desde RA hasta infinito. Lo podríamos hacer también de RA a RB. Entonces, el potencial en A, ¿cuál sería? Q entre 4pi epsilon sub 0 por 1 entre RA. ¿Se acuerdan de esto? Que lo vimos la clase pasada. ¿Cómo sacar el potencial a partir del campo eléctrico? Compañeros, compañeras. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a la carga sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado, esto lo puedo sacar a factor común, como es constante, 1 entre RA menos 1 entre RB. Me avisan si no me siguen. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, podemos decir que la capacitancia
es igual a la carga entre el potencial. Entonces, esto que está en el paréntesis, yo lo voy a escribir como RA, RB, y va a ser RB menos RA. Entonces, la capacitancia va a ser la carga entre eso. Y las cargas se me van a eliminar. Por lo tanto, me va a quedar 4pi epsilon sub 0 multiplicado por RA, RB entre RB menos RA. Ok, ¿me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Les doy un par de minutos para que asimilen esa parte de ahí. Profe, ¿por qué se cancelan las cargas? Porque la capacitancia es carga entre potencial. Q entre V. Ajá. Ajá. Entonces, haga eso. Hay una hojita por aparte. Mm, Sí, sí, ya comprendo. Y ahora sí, les llegó. Sí. Acuérdense que capacitancia es igual a carga entre potencial. Entonces, yo estoy agarrando esa expresión de acá y lo pongo aquí a dividir. Medios con medios y extremos con extremos. Por eso lo que está en el denominador pasa al numerador. ¿Verdad? Profe, ¿y para qué cambió esa expresión? Solo para que quedara como... Para no sé, que quedara más- bonita. Mejor, sí, ok. Sí. Para que no me quedara de esta manera, que la capacitancia es igual a 4pi epsilon sub 0 entre 1 sobre, vamos a ver, dividido entre 1 sobre RA menos 1 sobre RB. ¿Cuál de las dos ve mejor? ¿La rosada o la Sí, azul? sí, se ve mejor azul. Ok. Pero sí, es exactamente lo mismo. Que eso ya es maña que tiene uno. Ok, entonces, ¿entendieron cómo encontrar la capacitancia de un capacitor esférico?
Sí, profe. Sí. Ok. Y vamos al último. ¿Qué pasa con un capacitor cilíndrico? Acuérdense ustedes la última lección, el último ejercicio que hicimos la clase del viernes. ¿Qué nos había quedado? ¿Cuál era el potencial para un cilindro? Lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural del radio del cilindro entre el radio al que queremos llegar. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entre un radio acá, que este valor, nosotros habíamos dicho que lo podíamos poner a nuestro antojo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Entonces, acá si yo hago VA menos VB, ¿qué obtendríamos? Eso va a ser lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 multiplicado por el logaritmo natural de un R cualquiera entre RA menos el logaritmo natural del R cualquiera entre RB. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y qué pasa cuando ustedes... Entonces quedaría eso como logaritmo natural de RB entre RA. Correcto. Entonces todo esto lo puedo borrar y puedo decir que eso sería el logaritmo natural de RB entre RA. ¿Y quién era lambda? ¿Quién era lambda? La carga entre la longitud del cilindro, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia en este caso? ¿Cuál sería la capacitancia ahí? Compañeros, compañeras.
Nadie. Profe, sería 2pi epsilon sub 0 por L Ajá, sobre el logaritmo natural de RB sobre RA. correcto. Ok. ¿Cómo van viendo esto de los capacitores? Si lo van viendo bien, aprieten el botón de sí. Si hay dudas, aprieten el botón de no. Ujú. Mientras van apretando eso, Alonso, ¿dónde le van quedando dudas? No sé, profe, es que siento que es más complicado que los otros temas. Es un toquecillo más complicado. No hay así como Sí, alguna sí. duda específica. Rebeca, Ah, no, no. no sé qué dice de él. El resto, ¿cómo vamos con esto? Creo que la clase ojalá sea un poco más dinámica, que ustedes pregunten. Y sí, poco a poco los temas se van a ir complicando. Sí, pero es que, bueno, como el compañero, cada vez los temas son más complicados y uno se queda analizándolas un poquillo, entonces a veces no le responde. Ok. Es que ya son temas. El primer tema era un poco más sencillo, ya este está. Hay que recordar los temas previos para saber qué está haciendo. Sí, correcto. Entonces, igual, digamos, si se van perdiendo con algo, me van avisando. Ok. Ahí para poder ir desmenuzando poco a poco cada uno de los ejercicios que vamos haciendo. No sé si tienen alguna duda ahorita o lo que ocupan es tiempo para digerirlo. Compañeros, compañeras. Quizás tiempo, profe, para repasarlo o para medio leerlo bien. Ok. Sí, ahí. Bueno, acá, digamos, lo que me interesa un poco es que ustedes logren observar que la capacitancia depende de la geometría con la que nosotros estamos trabajando. Nosotros no vamos a complicarlo más allá de estas tres fórmulas de capacitancia. ¿Ok? Quizás podríamos complicarlo un poco con dos capacitores paralelos con un cierto ángulo. Cosillas así donde se tenga que integrar, pero no vamos a meternos demasiado en esa parte. Menos en instancias virtuales. Si ustedes quieren, podemos hacer el viernes ese ejercicio para que vean cómo se trabajan esos capacitores. Ok. Aquí sí necesito
que ustedes vayan al día con la materia para, más que todo por eso, para ir utilizando los temas previos para ir viendo lo que sigue. Ok. Entonces, ¿quieren aquí nada más? Nada más lo que nos falta es ver la parte de capacitores en serie y capacitores en paralelo. No sé si quieren que los veamos de una vez o o el viernes, para el viernes ver solo ejercicios y hacer ejercicios al respecto. O prefieren o quieren que dejemos la clase hasta acá, porque sí ha sido bastante intensa. O damos un pequeño break de 10 minutos. No sé. ¿Qué desean? Compañeros, compañeras. Profe, yo opino que eso para la otra clase mejor. Para la otra clase. Porque Ok. sí, ya lo que quedaría es como media hora Ujú. y son muy intensos. Sí, profe, yo también, yo opino lo mismo. Ah, ok, Para, perfecto. para repasar un poquito más el libro y más o menos Ujú. no estar tan perdido. Ok, entonces la próxima clase vemos capacitores en serie, capacitores en paralelo y hacemos un par de ejercicios de cada cosa. Ahí para que lo tengan en cuenta. Listo, profe, todavía. Entonces, ahí antes de terminar, no sé si hay alguna duda al respecto. Compañeros, compañeras. De mi parte no, profe. No. Ok.